a grabar ya para que podamos iniciar. Como saben, esta clase es del curso del Pirkei Avot. Ya llevamos varias clases con el Rabbi Shekaf abordando este tema. Así que les sugiero que pongamos toda nuestra atención, que estemos conectados con todos nuestros sentidos y que escuchemos el mensaje que la Torah tiene para nosotros en este libro de enseñanzas, que es un libro de enseñanzas morales, no solamente para el pueblo judío, sino que también hay aspectos que nosotros podemos aprender. Todos los que estamos aquí presentes hemos pasado por un proceso, un camino de transformación, de aprendizaje, de superación. Y hoy nos encontramos en un espacio seguro, no solamente en un espacio seguro en el sentido doctrinal, sino en un espacio seguro libre de cualquier sistema de autocoerción o de coerción, de adoctrinamiento. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de opinar, de preguntar, de decidir continuar o no continuar. Cada uno de ustedes se encuentra en un espacio seguro en ese sentido. Es lo que quiero expresar cuando digo seguro. Es un espacio en el que tienes la posibilidad de preguntar y de que te respondan tu pregunta. Así que yo los exhortaría a que hicieran uso de ese derecho y de esa posibilidad de poder preguntar, ya que no en todos los espacios en donde se enseña, se tiene la oportunidad de tener esta interacción. Muchas veces creemos que ver un video en YouTube, un video de una clase de un rabino, una secuencia de videos, ya es estar aprendiendo, ya es estar en un curso y no es. Si tú te encuentras en un espacio en el que no te dan derecho a réplica, o no tienes la posibilidad de enviar preguntas, o no tienes un feedback, una retroalimentación sobre lo que estás aprendiendo, no te evalúan, no tienes la oportunidad de salir de tus dudas, en realidad, ¿cómo puedes considerar que estás aprendiendo o que estás aprendiendo bien? Entonces, este es un espacio en el que tienen la oportunidad. Los exhorto a que de manera general y libre puedan hacer las preguntas en el espacio que van a tener después de la disertación del RAP para poder hacerlas, ¿de acuerdo? Sin más por preámbulos, dejo cámaras y micrófonos con nuestro querido Rap Asher. Bienvenido, Rap. Muy buenas tardes. Ah, perdón, tenía el micrófono cerrado. Buenas tardes, buenas noches desde Colombia. Saludos a todos. Espero se encuentren muy bien. Baruch Hashem, seguimos, continuamos con este espacio de la Fundación y que Hashem nos permita seguir avanzando y estudiando y compartiendo mucho más, porque precisamente en esta misión que vamos a ver, vemos precisamente que el conocimiento de Torah, pues, es una tarea muy larga, vamos a decir así, muy grande. O sea, que hay mucho que hacer y mucho que estudiar. Entonces, gracias a la Fundación, gracias a ustedes por asistir. Hoy, Baruch Hashem, vamos a terminar el capítulo 2 de nuestro Pirkei Avot. El Pirkei Avot tiene 6 capítulos, entonces vamos ya avanzando, vamos a terminar hoy el capítulo 2. La próxima estaremos en el capítulo 3, Bezrat Hashem. Tenemos dos Mishnayot al final del capítulo 2 que las vamos a abordar ahorita. Son bastante cortas y también bastante claras. Sin embargo, también no por eso, obviamente no es que no tenga un mensaje muy fuerte, muy potente en lo que respecta a nuestra vida como judíos y obviamente también a las naciones en lo que respecta al servicio a Hashem. Entonces tenemos aquí la Mishnah número 15 del capítulo 2 que dice lo siguiente. Dice, Rabí Tarfón solía decir, el día es corto, la tarea considerable, los obreros son perezosos, el salario es importante y el patrón apremia. Ya, esa es la Mishnah número 15. Tenemos varias cosas que analizar ahí. Y una primera cosa es el tema que se menciona aquí de que el día es corto. ¿A qué se refiere eso? Bueno, nosotros de hecho muchas veces hemos conversado de que sentimos como que el tiempo cada vez se va más rápido, como que el año, como que los meses, como mire, y ahorita vamos para Pesaj otra vez, a la festividad de Pesaj y sentimos que fue hace poco realmente, y nuevamente estamos pronto en Sukkot y así, o sea, se va. Hay una conciencia del tiempo como que diferente, pero obviamente el tiempo no ha cambiado, o sea, no es que realmente los días se han acortado, los meses se han acortado, no, sino es la sensación, la percepción que tenemos. ¿A qué se refiere entonces esto de que el día es corto? Habla más que todo
consideremos el día como ese periodo de vida que Hashem nos regala al venir a este mundo. Es como si todo ese periodo que llamamos vida, que siempre anhelamos que hasta los 120 años, con alegría, felicidad, con salud, ese periodo de vida que tenemos en el mundo, lo podemos llamar día. Ese es el día. Entonces, el día es corto significa, en otras palabras, la vida es corta. O sea, en verdad, se va, a veces sentimos que se va el tiempo rápido y precisamente las etapas que vivimos, niñez, juventud, adolescencia, pues todas estas etapas se van pasando bastante rápido. Cuando venimos a ver, ya tenemos una edad considerable y sin embargo hay algo que no cesa y es la tarea, que es la segunda parte de la Mishnah, que dice la tarea es considerable. ¿Qué significa considerable? Que es grande, o sea, es algo realmente importante, algo bastante, podría decirse grande en tamaño, grande, no en grandeza, sino hablando de que es una tarea bastante extensa. ¿Y a qué se refiere? A la tarea del estudio de Torah y el cumplimiento de Mitzvot, porque no es solamente el estudio, sino la comprensión a cada nivel, de cada capacidad de cada quien, y también, obviamente, la práctica. Entonces, cuando se dice que el día es corto, es decir, en pocas palabras, la vida que tenemos es corta. Tenemos la percepción a veces que tenemos todo el tiempo del mundo. Ahorita cuando joven de pronto voy a disfrutar en esto o tal cosa, más adelante me dedico bien a tal o cual tema. Por eso hay otra Mishnah que decía, que también la estudiamos, dice, vive cada día como si fuera el último, porque en verdad uno puede aplazar cosas o pensar que tiene todo el tiempo, pero a veces puede ser que no. Y, y precisamente ese es el primer mensaje, pero va acompañado con la segunda línea o la segunda cosa del mensaje, el segundo asunto, y es la tarea es considerable. ¿A qué se refiere? A la ley, a la Torah. Esto también aplica para no ágida en el sentido de que a veces los no ágidas digamos, por precisamente ignorancia, subestiman todo lo que es el camino no agida. Cuando digo subestiman, me refiero a que eh, piensan ya estudié lo necesario. O sea, llevo tanto tiempo, llevo años en esto, ya he hecho cursos tal o cual, etcétera. Entonces, a veces se presume uno de que está bien preparado. Y puede ser que sí, no estoy diciendo que no estoy diciendo que no, que perdió el tiempo y que no vale la pena lo que estudió, puede ser que sí, pero comparado con lo inmensa que es la tarea, con lo inmensa que es la Torah, que está dicho que es infinita, en verdad lo que uno sabe es nada, es prácticamente nada. Y precisamente ese son dos cosas que tienen de que ir de la mano, es decir, el tiempo es corto, la vida se va bastante rápido y la tarea es muy grande. Entonces, en pocas palabras, tenemos que aprovechar cada momento que tenemos para cada espacio que tenemos para estudiar. Y tal como lo decía Israel al principio, decía, bueno, tenemos muchas maneras de estudiar, pues hay maneras de estudio tipo, yo le llamo así tipo radio, ¿no? Que una persona pone un video, pone una enseñanza y empieza a escuchar y se pone a hacer otras cosas, están en la cocina de pronto. Puede ser que sin duda aprovecha parte de ese conocimiento, pero hay otros niveles de estudio, digamos, que ameritan, obviamente, que la persona se separe su espacio de estudio y empiece a estudiar con la orientación de un rabino, pero aunque tenga la orientación, es muy importante el esfuerzo que la persona hace, porque ese es el punto. Cuando sale que la vida es corta, no es la de todos, a final de cuentas, pero ¿de quién tengo que ocuparme yo? Pues de mí, porque precisamente por mucho que tenga un rabino, por mucho que tenga un maestro cerca o amigo, al final de cuentas el conocimiento que él tiene lo ha adquirido él, no es un conocimiento mío. O sea, yo tengo que adquirir con mi propio esfuerzo mi conocimiento y sin duda entonces la comprensión sistemática de los misbot, tanto del judío, que también podríamos decir lo mismo, como decía, llevamos miles de años estudiando, o incluso una persona que está desde pequeñito en la yeshiva, dice, llevo toda la vida estudiando Torah, pero jamás se puede pensar que ha conocido todo porque la tarea es muy grande, infinita de hecho. Entonces, esta inmensa Torah que abarca toda la ciencia, Dios nos la ha entregado para que la estudiemos y nos compenetremos con ella.
para que la comprendamos en toda su extensión. Según Rabbi Ishmael, en un midrash de Mishle, del Proverbio, capítulo 24, la primera pregunta que Dios le hará al hombre el día del juicio será la siguiente: ¿has apreciado como se merece el don grandioso de la Torá? Es decir, ¿has estudiado Torá? Lo has valorado? ¿Has tenido dedicado tiempo a esto? ¿La has estudiado? Dice, lástima de aquellos que se ven obligados a contestar negativamente. Entonces, todo judío, principalmente me refiero al judío porque la Torá fue entregada al judío, y el Pirkei Avot, cuando los sabios hablan, están haciendo relación al judío. Todo judío tiene la obligación de estudiarla y profundizarla. El Noahida no se les puso esa obligación, pero se entiende como una obligación racional, como ya lo hemos hablado en otros casos, en otras clases, porque en verdad la inmensidad también que hay en las leyes no ágidas, desde diferentes aspectos, digamos, el tema de la ética, desde el tema de la parte legal, o sea, lágica, desde el tema de la parte de la Hasidut, hablar del alma también, de los justos de las naciones, hay mucha tela que cortar, vamos a decirlo así, y hay muchísimo entonces que estudiar, y a pesar de que la persona no está obligado, como esa obligación que se le impuso al judío, pues existe aquí una obligación, diría yo, que consigo mismo la persona. Es decir, no es suficiente decir, ya yo dejé la religión, ya yo soy monoteísta. No, aquí implica, ese es el comienzo y sin duda una gran victoria, como lo expreso en mi libro, pero se refiere también a cómo es a seguir profundizando y avanzando, porque como decía, hay mucho que analizar y comprender. Entonces, el judío no, el nojida no tiene la obligación, como dijimos, pero sí existe no existe una obligación de la ordenanza de Hashem las naciones. Pero sí existe una obligación, digamos, racional, que tiene que dedicarle tiempo, y no basta con un poco, tiene que ir profundizando, y la pregunta es, la vida es corta, ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a esta tarea? Por eso dice, la tarea es bastante extensa, bastante apreciable. Ahora, hay una parte que también dentro de ese punto se puede llegar a veces también a la negligencia, o sea, el caso contrario, cuando una persona no dedica tiempo. Pero es curioso que la Mishnah dice, los obreros son perezosos. No dice los humanos, las personas, los seres humanos, la humanidad, no dice eso, dice los obreros. ¿A qué se refiere eso? Pues está hablando de cierto tipo de personas que sí están trabajando, o sea, que sí están dedicados al estudio de la Torah. Entonces, ¿cómo pueden ser perezosos? O sea, si están trabajando o son perezosos, pues lo que la Torah, la Mishnah en este caso nos quiere enseñar es que incluso aquellos que están dedicados también al estudio de la Torah, aquellos judíos que están dedicados al estudio de la Torah, también se ven saboteados, vamos a decirlo así, por esta fuerza precisamente negativa de nosotros, la pereza, y que se manifiesta en diferentes formas en nuestras vidas, estas malas cualidades. Entonces, puede ser también que incluso siendo obreros se vuelvan o tengan momentos de pereza, digamos, se comportan a veces como el niño buscando excusas. Es otra cosa también que muchas veces cuando respondemos o cuando tratamos de dar una explicación, eh, muchas veces si nos sinceramos con nosotros mismos son excusas realmente. Excusas realmente de por qué no estoy dedicando el tiempo, por qué no avancé, por qué no estudié. Entonces empezamos a buscar montones de excusas. Al final de cuentas no son sino eso, una manera de ocultar o de no reconocer nuestra negligencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues si la primera parte nos dice el día es corto y la tarea es grande, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Ok, incluso esas personas que están aprovechando el tiempo, incluso esas personas que están estudiando, que hacen su esfuerzo, también se van a ver eh, afectados a veces por un poco de negligencia, en el sentido de que estar, puede distraerse precisamente por otras cosas y buscar excusas, etcétera. Entonces, em, es importante que la persona esté en guardia, que esté atenta
en su estudio y en su práctica para que no le dé cabida a esa negligencia o a esa pereza en esa tarea que es tan grande y tan ardua. Entonces, esa primera, la otra, el otro mensaje de la Mishnah, pero tenemos otras dos partes también al final que dice el salario es importante y el patrón apremia. ¿Ya? A eso se refiere. El día es corto, o sea, la vida es corta, la tarea considerable y los obreros son perezosos. O sea, hay poco tiempo, vamos a traducirlo así en palabras eh, más sencillas en nuestro lenguaje. Dice, hay poco tiempo en la vida, hay mucho que estudiar y hacer, ¿ya? Y a veces estamos afectados por la pereza. Eso es poca palabra lo que está diciendo la Mishnah. Pero además de eso dice el salario es grande o importante. Es decir, el pago que este patrón, digamos, que obviamente está hablando del creador, el pago es grande. O sea, el pago de estos trabajos, de esta tarea que nos encomendó, es grande. Entonces, sobre esto es una pregunta que nos hacemos, o sea, es decir, ¿dónde recibe la persona este pago? ¿A qué se refiere con el pago? Bueno, en verdad, como Rambam lo explica también en su libro Mishneh Torah, la recompensa, el pago por los misbot, es en el Olam Haba, en el mundo venidero. O sea, no es en este mundo. El pago por las cosas, o sea, vamos a llamarlo recompensa, aunque la Mishnah habla de pago por hablando, porque está en el enfoque de patrón y salario y trabajadores, entonces habla de pago. Pero en el lenguaje que encontramos en Mishneh Torah y en los libros de la Ha'el Shar, recompensa. La recompensa se da por los misbot. El judío está dicho por sus misbot recibirá recompensas. Ok, ¿qué recompensa es esa? Es una recompensa en el Olam Haba. Ah, pero ¿y entonces qué pasa cuando uno en la vida, de pronto uno le pide a Hashem o uno está haciendo algo y Hashem viene y por esa, digamos, incluso esa teshuvá o la cosa que uno empieza a cambiar de su comportamiento, etcétera, uno empieza a ver que las cosas empiezan a veces a cambiar, empieza a llegar de pronto regalos de Hashem, buen trabajo, bendiciones, vamos a llamarlas. Uno le llama bendiciones. Entonces, ¿eso es recompensa de mis mitzvot? No, eso no es recompensa de los mitzvot. Esas son cosas adicionales que Hashem a veces precisamente, como decíamos, es como un regalo que Él da precisamente en recompensa al comportamiento de la persona, como una ayuda para lo que respecta en su andar por este mundo, en su andar por lo que es el día. Pero cuando se habla de recompensa, es decir, que si yo hago esto, voy a recibir aquello, eso hace alusión solamente a los preceptos, a los mitzvot. Por eso es que en el tema de los noajidas hay una discusión en la Gemara sobre y los sabios, los Rishonim, Ramban, también incluso se vuelve una discusión que hasta hace unas décadas atrás fue que se llegó también a una conclusión, digamos, a una resolución de esta disputa, de esta discusión que hay en la Gemara, es sobre la recompensa de los justos de las naciones. ¿Dónde está su recompensa? Dice, en los 7 preceptos. O sea, así tal cual como el judío cumple preceptos y el shar, la recompensa, está basada en sus 7 preceptos, así es con el no ágida. Contrario a lo que dicen muchas otras religiones, precisamente, que prácticamente lo que pregonan las religiones o incluso las iglesias, porque a veces no solamente las religiones, sino las iglesias, sino que aquí sí eres salvo, allá no. Eh, como que aquí sí estás bien, allá no. Contrario a eso, el mensaje de la Torah hacia las naciones es, primero no hay tema de salvación porque es otro concepto, pero hablamos de recompensa. ¿Tienen mérito también entonces las naciones? Claro que sí. Ese mérito está en sus 7 preceptos que como ya hemos visto, tienen muchas derivaciones. Hay en el canal de la fundación, en el canal de YouTube, todo un curso que hicimos ya creo que hace 2 años, si no estoy mal, bastante detallado sobre los preceptos. Está gratuito porque precisamente es una labor bastante altruista que hace la fundación. No están acumulando, digamos, un sueldo o cosas o ganancias, no, sino simplemente que esos aportes que muchos de ustedes hacen, Baruch Hashem, es para propiciar estos espacios
Y ahí está, gratuitamente para toda aquella persona que quiera mirarlo, lo puede buscar en su canal. Quien quiera profundizar o repasar un poco sobre eso, yo estoy haciendo un curso también eh, de las 7 leyes. Obviamente trato de hacerlo un poco diferente a lo que ya hicimos con la fundación para no repetir, sino agregarle otras cositas. Quienes están en ese curso, que lo hacemos los domingos cada 15 días, saben que incluso hago exámenes ahí también. Tengo exámenes, lo manejo con una plataforma Classroom. Quien quiera entrar, ya estamos avanzaditos, vamos por el módulo de relaciones prohibidas, pero quien quiera entrar también es gratis, cualquier agradecimiento de voluntario, pero entonces se pueden comunicar conmigo después. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que esos preceptos, que aparentemente son 7, en verdad tienen muchos detalles, muchas derivaciones y muchos aspectos prácticos que lo hacen todo un mundo de estudio, que lo hacen todo un estilo de vida, que tiene también, que obliga a la persona a profundizar en sus leyes. Pronto, Besat Hashem, también estoy trabajando en un libro que se llama Guía Diaria para la Práctica No Ajida. Es un libro que tiene una estructura de estudio diario, es decir, que por cada día una persona estudie unas cuantas leyes de manera de repaso y así se vuelva como un libro de constante repaso en lo que tiene que ver con las leyes y voy a poner en un formato precisamente como por días. Ya por día se va haciendo un repaso de ciertas. Entonces, ya estoy trabajando en eso. Creo que pronto lo tendremos, y va a ayudar precisamente en esto que les estoy diciendo del repaso constante. El judío no dice, ya yo estudié en la yeshiva, ya eso lo vi. No, todo el tiempo estamos repasando, todo el tiempo estamos estudiando. Por eso es que decíamos, la tarea es larga, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con respecto al shar, la recompensa? ¿Dónde está la disputa que los sabios tienen con respecto a las naciones? Respecto a aquellas cosas voluntarias que hacen. Es decir, aquellos preceptos que no fueron ordenados a las naciones y que el Najida quiere hacer eh, y los puede asumir voluntariamente. Por ejemplo, el caso que el Rambam trae, ya lo hemos hablado también, solamente de repaso, la Sedaká. La Sedaká no es un precepto para Najides, ya no está como tal incluido entre los 7 preceptos, no está ordenado entre los 7 preceptos. O pensemos en aquel también, el tema de Kibud Abaen, honrar a los padres. También sobre eso los sabios también discuten si esta es una obligación de las naciones o no. O sea, si una obligación, si fue ordenado. Obviamente la solución o la respuesta final de esto es que hay una obligación totalmente lógica. O sea, si hay una obligación en respetar a los padres, pues si una persona se acerca a ser monoteísta, se supone que está acercándose a Dios, pues se espera de él que mejore mucho su comportamiento y mucho más con el respeto a los padres, ¿ok? Ahora, pero con respecto a de acá, que es el ejemplo que pone Ramban, dice, ¿qué pasa si una persona no judía quiere asumir este precepto sobre sí mismo? Es decir, yo quiero hacerlo, no me ordenó la Torá, pero lo puedo hacer voluntariamente. Dice, ahí el Ramban dice, se puede hacerlo, no solamente puede, sino que de parte de nosotros, los judíos, nuestra obligación es enseñarle cómo hacerlo. O sea, se vuelve también una tarea del judío de cómo enseñarle a aquel justo en las naciones cómo hacerlo. Pero ¿dónde está el debate? El debate está en si él al hacer esto recibe recompensa. ¿Ya? Los sabios dicen, no, no recibe recompensa, dicen algunos en el Talmud. ¿Ya? Otros dicen, pero ¿cómo puede ser que no reciba recompensa? O sea, debe haber algún tipo precisamente de bondad de Hashem de esto que él asume, como aquel que no fue ordenado, pero cumple. Entonces se vuelve un debate bastante amplio en la halajá, pero la conclusión del rabino Moshe Weidner, que es un rabino que todavía está con nosotros y que hace de larga vida, por eso digo que es interesante ver que hasta hace poco un otro sabio acuñó una solución a este debate de muchos años. ¿Qué es lo que dice el rabino Moshe Weiner? Dice, sí hay un beneficio, pero ese beneficio de estos preceptos es respecto a que trae sobre sí mismo un beneficio social, o sea, la persona se beneficia de hacer algo así, y también trae un beneficio social, como el caso de la Sedacá. Sedacá puede ser como una ayuda social, él está ayudando a una persona pobre, una viuda, una persona que necesite, ¿ya? O incluso aquellos que están estudiando Torah también, etcétera. Entonces, esto
Esto es una manera de precisamente de traer un beneficio al mundo. Y esto lo que se llama recompensa en este caso es un beneficio realmente que la persona recibe en este mundo, cosa distinta a los preceptos, que es lo que estaba diciendo. Los preceptos, la recompensa de los preceptos no es en este mundo, es en el mundo venidero. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere aquí cuando dice el salario es grande. Es una recompensa muy grande. Y hay un ejemplo en la Gemara, en el tratado eh, en- no, no, en una Tosafta, hablando sobre la PA, es como las esquinas del campo, eh, que si han leído el libro de Ruth, se acuerdan que ella le fueron dejando unas gavillas y ella fue recogiendo lo que quedaba atrás de la cosecha. Está este precepto en la Torah, está este precepto en la Torah, pero el precepto es curioso en el sentido de que no dice a los que están cosechando, vayan dejando caer y dejan un poco para el pobre. No, el precepto dice, si se te cayó, si se te olvidó, se te quedó atrás, ya, déjalo ahí, no puedes volver a recogerlo, déjalo para los pobres y eso es lo que hacía Ruth cuando iba al campo. Eh, ¿A qué dice acá sobre este asunto? De la gavilla en el campo, los sabios cuentan precisamente en la Tosefta que, eh, que su padre que tenía un campo, precisamente, se enteró que se le quedó una gavilla de la cosecha y se alegró muchísimo. Se alegró muchísimo de que se le olvidó y esto quedó allá. Entonces, qué curioso que uno generalmente se le olvida algo, uno no se va a alegrar, dice, se me quedó tal cosa. Pero en este precepto el sabio dice, se me quedó esto en el campo y sintió mucha alegría, tanta alegría que le dijo a su hijo, toma y lleva una vaca en sacrificio al templo, sacrificio de agradecimiento a Hashem. Y el hijo le preguntó, ¿por qué te alegras tanto, padre, de esto? O sea, ¿por qué te sientes tan feliz? Y él dice, piensa por un momento, hijo, le dice él. Este es un precepto que se cumple a través del olvido. Fue algo que no pensó la persona. O sea, la persona no está pensando intencionalmente voy a hacer o tal cual cosa. No, se le quedó y se le olvidó. Y con esto está dicho en la Torá, dice, cuando si ciegues tu mies, si olvidas un haz de trigo en el campo, no vuelvas por él. Debe pertenecer al extranjero, al huérfano. Al extranjero se refiere al converso, al huérfano y a la viuda para que el Eterno tu Dios bendiga todas las obras de tus manos. Esto está en Devarim 24:19. Entonces dice, si esto quedó, no te devuelvas y el Eterno va a bendecir todas las obras de tus manos. Entonces es un precepto que se cumple por el olvido, no había una intención. No había una intención de voy a ayudar a estas mujeres pobres, a los huérfanos, No, el hombre está recogiendo pero se le cayó, déjalo ahí. Ya, eso, o se le olvidó, déjalo ahí. Entonces él le decía a su hijo, mira, hijo, si la bendición que se recibe por un precepto de estos, donde la persona no lo está haciendo con la intención, sino por su olvido, y la bendición que Hashem promete es grande, imagínate cuando hagamos algo con toda la intención. Ya, entonces, es decir, si esto que se olvidó me da una gran recompensa en el Olam Abba, imagínate aquello que yo haga con toda la intención de servir al Creador. Por eso él se alegraba y es una de las cosas que aquí nos hace ver esta historia, la importancia o la gran recompensa que tiene esto en el Olam Abba, los preceptos. Ok, ya hemos dicho en otra Mishnah, no seas como aquel que trabaja por la recompensa, ok, pero eso no significa que desconozcamos o que tengamos prohibido conocer que hay una recompensa enorme por estos preceptos. Trata de no hacer las cosas esperando la recompensa. Llega a ese nivel, pero no significa que debas desconocer que hay una gran recompensa por estos preceptos. A eso se refiere. Y cuando dice el patrón apremia, la Mishnah al final dice el salario es importante, bastante grande, bastante bueno y el patrón apremia, eh, vamos a entenderlo como que el patrón apura un poco con la tarea, o sea, como que hay que hacerla rápido. ¿A qué se refiere esto? Dice, esto se refiere a que en este mundo, precisamente, el pueblo judío, a pesar de que tiene una tarea enorme y tiene
Me refiero a la tarea del estudio y la aplicación de los mitzvot, la Torah, como ya dijimos. Eh, Hay una pregunta clásica. ¿Por qué el pueblo judío, si es el pueblo elegido, el pueblo que Hashem escogió para esa tarea, para este trabajo, para todo lo que implica, pues, o todos los beneficios que trae el cumplimiento de los en este mundo? Eh, ¿Por qué entonces ha tenido que pasar situaciones tan difíciles, situaciones tan graves, situaciones de persecuciones, exilios, muertes, etcétera, etcétera? Entonces, ¿por qué? A eso se refiere que el patrón apremia. Ya, el patrón está presionando, vamos a decirlo así, atacando para que la tarea se lleve a cabo. Y dicen los sabios, ¿qué pasa con esto? Que el patrón, cuando ve precisamente que el pueblo se está cargando con pecados, él mismo envía, entonces, por decirlo así, los sufrimientos, las cosas, las cargas, para precisamente evitar que se acumulen los pecados, entonces ya sea muy tarde. A eso se refiere que el patrón apremia. Vemos pueblos, grandes imperios que han existido, Egipto, Roma, los griegos, los babilonios, los sumerios, etcétera, grandes imperios que han existido, pero desaparecieron completamente. Vemos el pueblo judío existiendo, obviamente por la voluntad de Hashem, por ese milagro de mantener su promesa. Y al mismo tiempo ha habido muchos mártires. ¿Por qué? Porque él precisamente, eh, él está ayudando, vamos a decirlo así, que los pecados se vuelvan tan grandes en el pueblo que no haya marcha atrás, sino que entonces constantemente está apremiando y si toca, digamos, disciplinar un poco, se hace. Voy a contarlo con una enseñanza que los sabios traen también. Dice Barjana, cuenta la siguiente historia. Dice, íbamos navegando por el mar y divisamos un pez grande flotando en medio de las olas. Sobre su espalda la tierra se había acumulado y en ella crecían juncos. No sabíamos que se trataba de un pez y creíamos que lo que teníamos delante nuestro era tierra firme, o sea, como una especie de isla. Imagínense el tamaño del pez, enorme. De hecho, eso también lo comentan algunos rabinos hablando del tema de los dinosaurios. Traen estas historias a veces porque precisamente en la Torá se habla de los grandes reptiles y todo esto. Entonces, hay historias que cuentan que definitivamente existían criaturas muy grandes y esta es una de esas historias. Entonces, ellos no sabían que era un pez, creían que era tierra firme, que era como una isla. Abordaron, dice, abordamos y bajamos del barco y empezamos a cocinar sobre el lomo del pez, pero luego de pronto hubo demasiado calor, se dio la vuelta y nos tiró al agua. Si nuestro navío no se hubiera encontrado a proximidad, nos hubiéramos hundido. Esto está en el Tratado de Baba Batra 73b, ahí está relatado en el Talmud. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza es la siguiente. Dice, nosotros los judíos vamos y venimos sin cesar sobre el mar de la vida. El navío que nos proporciona seguridad y salvación es nuestra santa religión, nuestra Torá, pues ella nos protege contra la furia de los elementos, las tempestades, los huracanes, el fragor de las olas. Nos gustaría mucho vivir como los demás pueblos sobre la tierra firme y con frecuencia creemos encontrar una morada estable en medio de una nación que nos acoge amablemente. Fue el caso, por ejemplo, de los judíos que vivieron en España, en este país, adquirieron riqueza y consideración, dedicándose a la industria, a la ciencia y a las artes. Muchos de ellos ocupaban altos cargos, algunos formaban parte incluso de la nobleza del país. La decepción fue tanto más amarga en el apogeo de su prosperidad cuando uno de los suyos, don Abarbanel, figuraba entre los miembros del Consejo Real, descubrieron que no era tierra firme lo que pisaban, el pez se movió y nos arrojó al mar. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Precisamente que el pueblo judío, de hecho, lo vimos de hecho con el tema de Purim que celebramos hace poco, ya hace casi un mes, que decíamos que el pueblo de Israel estaba en su esplendor, estaba en ese momento bien cercanos al rey, incluso tenían a una mujer del pueblo judío en la realeza como reina de esposa del rey. Y
Y allí Hashem dice, lo que a Hashem le molestó fue que ellos, dice, participaron en el banquete de Ahasverosh, pero no es el problema de participar o de disfrutar, de deleitarse, como dicen, sino el problema de sentirse en tierra firme. Ya, estamos donde teníamos que estar, estamos felices, ahora sí no nos falta nada y a veces esa sensación nos hace olvidarnos un poco de Hashem. Y ahí es donde el pez se voltea. ¿Ya? Se voltea el pez o precisamente como estamos diciendo aquí, el patrón apremia. Es decir, para evitar que se vuelvan más grandes los pecados o porque están teniendo un comportamiento que no es el adecuado, Hashem mueve entonces la tierra firme, voltea el pez, por decirlo así, y a qué recurrimos a nuestro verdadero navío donde andamos viajando, que es la Torah y los Misbot. Este es el tema de lo que la Mishnah dice. Entonces, para resumir ya y concluir esta primera Mishnah, dice, el día es corto, o sea, la vida es corta, la tarea es considerable, todo nuestro trabajo en este mundo. Los obreros son perezosos, a veces enfrentamos negligencia en nuestro trabajo. Sin embargo, ten en cuenta que la recompensa es grande y también el patrón, o sea, Kadosh Baruj Hu siempre va a estar, vamos a decirlo así, empujándonos para que nuestra tarea sea cumplida, incluso para que el mundo cumpla su función e incluso nosotros, cada uno de nosotros como grupo, pues los judíos, las naciones o nosotros de manera individual podamos cumplir nuestra función. El patrón está ahí siempre pendiente, ya, que no nos quedemos dormidos. Eso es lo que la Mishnah quiere decir. Ahora, esta segunda Mishnah o la última Mishnah del capítulo está conectada también con esta que acabamos de ver. La siguiente Mishnah dice lo siguiente. Él mismo, o sea, está hablando del mismo Rabbi Tarfon, decía, no estás obligado a terminar la obra, pero tampoco estás libre de participar en ella. Si estudias mucho, grande será tu recompensa. El patrón de tu obra es de confianza, él te pagará tu trabajo. Pero acuérdate que la recompensa de los justos les será entregada en la vida futura. Entonces, ya aquí, más o menos, como dije, parte de esta Mishnah lo he explicado ya un poco, porque también se conecta el tema de que parte de que la recompensa es grande, de que el trabajo es bastante también una obra que de pronto no se puede terminar. Eso lo vamos a ver. Que va a haber una recompensa en el mundo venidero y de que el patrón es de confianza, es decir, él siempre paga. A eso se refiere. Él es un buen patrón, él siempre paga, no queda debiendo nada. Entonces, pero ¿cómo podemos mirar esta Mishnah para complementarla con la otra? Dice, no estás obligado a terminar la obra. ¿Qué dijo la anterior? Dice, la tarea es grande. Pero esta dice, no estás obligado a terminar la tarea. ¿Qué significa eso? Significa entonces que puedo ser negligente, ¿no? La Mishnah anterior nos dijo precisamente que no podemos ser trabajadores perezosos. Significa que debes ser consciente que esta tarea es tan grande que puede ser que no la vas a terminar. ¿A qué se refiere? O sea, puede ser que no la vas a terminar en un día. O sea, puede ser que no la vas a terminar en una vida. Por eso este tema de los Gilgulín, de las reencarnaciones. ¿Ya? Puede ser que una persona sigue esta tarea, siguió su vida, fue trabajador diligente, muere y le va a seguir trabajando sin duda en las siguientes vidas. Entonces, tú debes saber, esta tarea es muy grande, ok, pero no estás obligado a terminarla. ¿Por qué? Porque no te va a alcanzar la vida, pero sí, pero por eso dice, pero tampoco estás libre de no participar en ella. Es decir, el hecho que no la termines no significa entonces que te apartes de la misión, que te apartes de tu obligación, que te apartes de tu trabajo. No. Es decir, ser consciente que de pronto en esta vida no alcanzas a reparar uno todo, pero eso no te exime a ti de la obligación de esforzarte al máximo por tratar de reparar y cumplir y servir a Hashem con todas tus fuerzas. Por eso se refiere a que ten conciencia de eso, pero tampoco te puedes apartar. No estás libre tampoco como para no participar de esta tarea. Y de hecho, eso es lo que vemos también con esta teoría de que la Kabbalah, la Torah nos enseña también, sobre todo textos de Kabbalah, de lo que son los Gilgulín, las reencarnaciones. El Tania enseña algo. El Tania enseña de que siempre tenemos luchas, siempre, con diferentes aspectos personales o de nuestras vidas.
que tenemos que mejorar. Eso se llama abodá, dice el Tania. Eso es servicio. O sea, esta lucha es servicio. Así le servimos a Hashem. Con luchas. No, eso es revolucionario porque precisamente nos ayuda a mantenernos tranquilos de que estamos luchando, que aunque nos hacen las cosas difíciles, pues imagínate que con eso está sirviendo a Hashem. ¿Ok? Eso enseña el Tania. Pero hay otra cosa que enseña el Tania, que es bastante, podría ser, quitar la esperanza, podría ser un poco desesperanzador, cuando dice que hay veces que una persona vino a este mundo para luchar con tal o cual cualidad o tal o cual situación, y dice, y es posible que nunca va a lograr superar esa lucha. Así es el tal. Porque precisamente su trabajo es toda la vida luchar con eso. ¿Ya? Entonces dice, puede ser entonces, para resumirlo, que una persona tal vez no logre superar cierto aspecto de su vida, pero el solo hecho de estar trabajando, luchando y sobreponiéndose a eso todos los días de su vida, ese es tu tarea. Por eso se puede aplicar un poco lo que dice aquí. Dice, no está obligado a terminar la obra, es decir, tal vez no vas a llegar a superar completamente tal o cual trabajo o cualidad, pero eso no te exime o no te pone que estás libre de no participar en ella. Es decir, incluso que toda la vida estés luchando con tal o cual situación, eso se llama boda y puede ser que precisamente Hashem le envió a la persona para hacer efectivamente ese trabajo y eso es lo que va a estar haciendo toda su vida. ¿Ya? Entonces, por eso ya puede parecer desesperanzador, pero no. Yo creo que el mensaje es esperanzador. Es decir, es una tarea grande, ten en cuenta que tal vez no la vas a superar, pero el hecho que te estés comprometiendo y luchando con ello, estás siendo un servidor de Hashem, estás cumpliendo tu tarea. Realmente estás cumpliendo la tarea, estás haciendo tu trabajo. A eso se refiere. Y cuando dice acá, acuérdate que la recompensa a los justos les será entregada en la vida futura. Hay una historia que nos trae eh, la, el Talmud sobre Elisha ben Abuyá. No sé si lo han escuchado. El Talmud le llama el Ajer, el otro. El Talmud no menciona su nombre. Tampoco menciona el nombre de Yeshu como tal, o sea, porque precisamente el Talmud se cuida de mencionar nombres de malvados. Y teníamos a un rabino que fue muy grande, fue de hecho maestro de Rabbi Meir Balanés, un gran cabalista y todo, y lastimosamente se volvió un hereje, una persona, un renegado, una persona que renegó completamente la Torá y violaba públicamente el Shabbat, etcétera, lo excomulgaron del pueblo judío, etcétera, etcétera. Eh, él, el Talmud no le llama por su nombre, le llama el Ajer, el otro. ¿Ya? O del otro lado, así le llaman. Y hay una historia bastante curiosa donde cuentan que este rabino, sin embargo, sabía muchísima Torá, renegó de todo, pero verdad fue un gran sabio y sabía mucha Torá. Entonces cuenta una historia de que él un día estaba estudiando Torá y estaba debajo de un árbol, a la sombra de un árbol estudiando y vio precisamente que un hijo iba pasando con su padre y el padre le dijo, mira, hijo, yo quiero que tomes ese nido que está allá con sus pichoncitos, pero obviamente tienes que cumplir el precepto de espantar a los padres de allí para que puedas tomarlo. Entonces, por favor, alcánzalo y tráemelo. Dice que el hijo se subió y eh, cuando alcanzó el nido se partió la rama donde estaba, el chico cayó, se fracturó la columna y murió. Entonces, eh, Rabí Elisha ben Abuyá dijo, ¿cómo puede ser que está dicho en la Torá que aquel que obedece a sus padres tiene larga vida y aquel que cumple preceptos también, como estamos viendo, dice, Hashem le bendice, le da larga vida? Y este hijo cumplió dos preceptos. Uno, espantar el ave del nido, que está escrito que también es un precepto. Y otro, obedecer a su padre. ¿Cómo puede ser que cumple dos preceptos y muere? Y dice el Talmud que de ahí él dejó de creer y dejó todo lo que su práctica judía, se volvió un hereje. Entonces, ¿qué fue lo que no entendió? Su nieto, no sí, su nieto, el nieto de él explicó esa Mishnah, ya, no esa Mishnah, perdón, esa mala concepción de su abuelo, por la que se hizo un hereje.
Dice, en verdad, sí está dicho que Hashem nos dará larga vida, que nos da gran recompensa. Pero ¿a qué se refiere eso? No a este mundo. Ya, no a este mundo. Se refiere a la vida futura. Por eso aquí dice, pero acuérdate que la recompensa de los justos les será entregada en la vida futura. No es en este mundo, como estábamos hablando. Por eso decía que esta Mishnah complementa la anterior. Ya, hay bendiciones, hay cosas buenas que Hashem envía a la persona a este mundo, sí, pero esa no es la recompensa. Pensemos por un momento. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob han recibido recompensa. Moshe, ¿ustedes qué piensan? ¿Mm? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Joseph, todos los grandes sabios de Israel, los grandes Sí, sadiquín, todo el pueblo, han recibido yo creo que sí, Rap. recompensa. Rabino, Ajá. sí, yo diría que sí recibieron recompensa. Sí, ¿por qué? Yo también digo que sí. Sí, Eh, ¿por qué? por ejemplo, eh, pues que fueron unos sadit y que más recompensa que ellos, pues eran como Ujú. privilegios del creador, digo yo. Sí, o sea, bueno, ellos sin duda tienen recompensa. Esa es la pregunta. O sea, Yo creo que la sí. pregunta no es Y si tienen están, recompensa, la pregunta es si la recibieron. O sea, sin duda tienen recompensa y sin duda son grandes personas, no hay duda de eso. Pero la pregunta es, ¿recibieron yo creo que recompensa? sí, Paulina. Yo creo que sí, porque es tanto que uno a veces pide por los méritos de Abraham, de, de nuestros patriarcas. Entonces, si ellos tienen ese poder, esa capacidad de, de compartirle esos méritos, bendiciones a uno, pues ya han tenido ya recompensa y de pronto tienen más. Les voy a dar una pista. ¿Qué dice aquí? Dice, ¿dónde se da la recompensa? Está claro lo que dice la Mishnah acá. Pero acuérdate que la recompensa de los justos les será entregada en la vida futura. Entonces, la pregunta es, ¿han recibido recompensa a ellos? No estoy No, dudando si Todavía no tienen la no, han recompensa o no. recibido ¿Quién soy porque yo? todavía O no, sea que todavía aún no han no. todavía recibido no la están en Ellos no recompensa. están en el o mundo si están venidero, en el mundo venidero. aún Claro. no han pasado ese nivel. Bueno, esa es otra pregunta. Mundo venidero. ¿Qué es el mundo venidero? Ahí es donde hay que entender algo. Y qué bueno que hice la pregunta porque me di cuenta que no estaba muy claro el tema de dónde se recibe la recompensa. Y claro que es en el mundo venidero, pero ahora la pregunta que surge, justo la que dice la señora Elsie. Bueno, ¿y cuál es el mundo venidero entonces? ¿Ellos no están ahí? No. Ningún ser humano, ningún alma ha llegado al mundo venidero. Por eso se llama mundo venidero. Es algo que todavía esperamos. ¿Cuándo es el mundo venidero? Tejía Dametín, Cuando resurrección de los llegue el muertos. Mesías. Ah, ¿Ya? ya. Cuando llegue el Ese es el mundo Mesías, venidero. Pero, Y eso no ha llegado. pero Eso va a es, llegar después de Mashiach y todo. ¿Cómo? no, y justamente eso es lo que quería decir, Rap. Ujú. El mundo venidero o el Olam Jabá recién lo tendríamos después de la venida del Mashiach. Sí, viene Mashiach primero y él va a gobernar y después viene Tequía de Metil, resurrección de los muertos. Entonces, a eso que se llama resurrección de los muertos, eso es Olam Abba, mundo venidero, ¿ok? Entonces, ninguna persona, ningún alma ha recibido la recompensa. Todos están ahí esperando la resurrección de los muertos. Ahora, pero no es tan descabellado lo que ustedes dicen o preguntan. Bueno, ¿no están en el Olam Abba? La respuesta es sí. Entonces aquí me confundo, Rabino, ¿cómo así que están en el Olam Abba y todavía el Olam Abba no ha llegado? Bueno, porque hay que entender dos cosas y con esto ya termino. Em, a veces en la literatura judía se le llama Olam Abba al Gan Eden, porque es que la palabra o la frase Olam Abba, o sea, significa realmente mundo siguiente o mundo que viene. Entonces, una persona que muere, que su cuerpo obviamente se queda aquí, su alma es juzgada y recibe recompensa, ¿dónde va? Si tiene mérito, al Olam Abba llamado Gan Eden, o sea, a Jardín del Edén, que es llamado un Olam Abba porque es lo que es lo que viene siguiente a la muerte. Por eso se llama el mundo venidero, es decir, el mundo que viene después de la muerte, ¿ok? Entonces, a veces a Jardín del Edén se le llama Olam Abba. Pero
pero realmente cuando se habla de recompensa de misbot, de todo eso, esa riqueza que la persona acumuló, eso se va a recibir solamente en la resurrección de los muertos, a lo que llamamos también Olam Abba. Es decir, a veces se le llama Olam Abba a Jardín del Edén, a veces se le llama Olam Abba a la resurrección de los muertos. Por eso hay que ver en el texto de qué se está refiriendo. En este caso se está hablando de resurrección de los muertos, ¿ok? Ahora, las almas de los sadiquín que están en el Gan Eden, en el Jardín del Edén, que también es llamado Olam Abba, sin duda están disfrutando de algo parecido a la recompensa. O sea, como es algo muy grande, pero al mismo tiempo muy pequeño comparado con la revelación que va a venir en Resurrección de los Muertos. Entonces, ellos sí están disfrutando de un mérito, disfrutando precisamente de sus logros, sí están disfrutando, pero no es realmente la recompensa todavía lo que están recibiendo. Esa cercanía de estar ahí cerca del Creador, en su revelación a ese nivel, eso es parte de una recompensa, pero realmente la recompensa, los preceptos es en el mundo venidero. Ya, por eso es que Ah, si lo entendemos de esa forma, no hay realmente ningún alma recibió recompensa porque estamos hablando de resurrección de los muertos, ¿sí? Y bueno, con eso termino. Un segundito ya para darle el espacio a ah, Jonathan. Un segundito ya para terminar y hacer redondear la idea. ¿El mensaje cuál es? El mensaje final es, o mensaje resumido. Tenemos un gran trabajo que hacer. La vida es corta, tenemos que aprovechar cada tiempo. Y también dentro de ese trabajo no podemos ser negligentes, pero también debes saber que la recompensa será en el mundo venidero, con una recompensa grande. Y también debes saber que aunque no, en una vida no nos alcanza para terminar toda esa tarea, no significa que entonces desestimes la tarea, sino todo lo contrario, tienes que ocuparte cada vida que tengas, ocuparnos siempre de esforzarnos y avanzar y seguir avanzando en eso, ¿ok? Ese es el mensaje de la Mishnah. Y ya ahora sí, entonces damos espacio a preguntas. Y si quieres, Jonathan, primero que ibas a decir algo. eh, Raf, con referencia pues a lo que estamos hablando aquí de lo de la recompensa en el mundo venidero, en varios estudios de Parashat que hemos pasado, yo creía que una Ujú, parte, un ejemplo en el tema de Abraham, era que una parte de su recompensa había sido dado su hijo, independientemente de que sea para una misión en específica que se tenía a Isaac, pero sabemos que ellos no podían tener hijos y yo decía, bueno, por todo lo que ha hecho Abraham y todo lo que ha logrado, pues imagino que parte, no toda su recompensa, pero parte era darle a su hijo Isaac. Y lo ujú, mismo pasa con Moshe en todo el proceso que hace, en todo su esfuerzo cuando el creador, él ujú, sube al monte y él le dice, ven, yo quiero verte, quiero conocerte. Y el creador lo mete entre unas piedras y dice que ve su costado. ujú. eh, yo tomaba eso como parte de su recompensa, una recompensa total. No sé si estoy equivocado en esa forma de Bueno, pensar. sí, no, yo creo que todo se puede entender cuando hacemos la diferencia de lo que tiene que ver con preceptos. Es decir, la recompensa de los preceptos, vuelva y lo digo que Rama lo menciona, no es en este mundo. Entonces sí, vemos no solamente el hijo, Abraham Hashem le dio riqueza, lo hizo un hombre muy rico, ¿ya? Y sí, le hizo tener descendencia. O sea, vemos también a Jacob, también tuvo muchos hijos. O sea, nosotros vemos prosperidad en las cosas materiales, en estos patriarcas y en muchas otras historias de personajes también de la historia judía. Vemos una bendición o podríamos decir una recompensa, entre comillas, pero lo que pasa es que si entendemos recompensa como lo que Ramba nos está hablando, claramente diciéndonos la recompensa de los preceptos es en Olam Jabá, o sea, no es acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que sí, vemos algo que recibió nuestros patriarcas y una persona cualquiera también recibe, Hashem le bendice, le da cosas buenas en este mundo, no es recompensa de preceptos. Podríamos decirlo que es una cierta recompensa. Es que la palabra, por eso creo que sería bueno cambiar la palabra, porque, por ejemplo, nosotros entendemos cómo entendemos recompensa. Tú haces algo, yo te doy esto. O sea, si tú haces tal cosa, esto te recompenso con tal cosa.
Ok, entendamos que la recompensa, hablando de preceptos, solamente ocurre en el Olam Abba. Por lo tanto, lo que Hashem nos da en este mundo, podríamos llamarlo como ayudas, o incluso podemos decirle bendiciones. Ya Hashem le bendijo a Abraham, Hashem bendijo a Abraham con riqueza, Hashem bendijo a Abraham con un hijo. Ok, pero al hablar de recompensa se puede entender mal, porque la recompensa como tal es de los preceptos. Pero si una persona sin duda tiene buenos comportamientos, buenas acciones, ayuda, hace labor social, como decíamos, de acá, que ayuda a otras personas, ayuda precisamente también no solamente con dinero, sino también a instituciones, cosas, o sea, cosas que hacen méritos la persona. Sin duda eso va a hacer que la persona tenga, vamos, una bendición de parte de Hashem por las cosas que haces, ¿ya? Pero sin embargo, esa es la gran pregunta que se hace, porque una persona dice, pero yo tanto que ayudo, yo tanto que hice, yo tanto, y no me pasa nada bueno, como le pasaba a que era, no me acuerdo, un comentarista de la Torá, que también era muy pobre, y él incluso decía, si yo lo he mencionado una vez porque varias veces lo he dicho, él decía, si yo empezara a vender mortajas, la gente no se moría, dice él, y si empiezo a vender velas, jamás se hace de noche. Es una manera él- con mucha lírica, vamos a decirlo así, de decir, tengo mala suerte, o sea, cualquier cosa me sale mal. Entonces, pero sin duda era un sabio, sin duda hacía preceptos, sin duda hacía cosas. Entonces, cuando entendemos que la recompensa de los preceptos es en el mundo venidero, entendemos que una persona sin duda está haciendo méritos aquí de otras acciones, pero puede ser que no vea esa recompensa, o puede ser que no es visible a sus ojos lo que él espera como bendiciones, o como cosas. Pero podemos ver que a otros también Hashem sí precisamente es visible esta bendición, digamos, que él da a esta persona. Entonces, resumiendo, sin duda, los patriarcas y muchas personas reciben ayuda de Hashem, sin duda. Eso llamémoslo bendiciones, bendiciones que van de acuerdo también a los buenos actos, pero manejamos el término recompensa hablando de los preceptos y eso solamente en el Olam Abba. ¿Ok? Bien, gracias. No sé, por acá tiene Gustavo también la mano levantada. Adelante. Sí, en realidad me surgieron tres Ujú, preguntas fundamentales que creo que para mí es revelador. sí, Primero, hablando de méritos o recompensa de los patriarcas, se podía entonces decir en este punto de que por el cumplimiento de las mitzvah que ellos hicieron, porque ellos cumplieron, según comentaristas, ellos cumplieron ujú, todos los preceptos de la Torah a través de la Nebuá que ellos sí tenían, ujú, y por ese mérito es quien el pueblo judío hoy, como enseña el Tania y la ujú, Kabbalah, que tiene un Nefesh Eloki Rabbi, ¿no? ujú. Sí, Esa es mi Nefesh Loquito. primera pregunta. ¿Cuál es la Esa es mi pregunta primera exactamente? pregunta. Sí, que esa recompensa, esa cierta parte, esa recompensa que le pertenece hoy o es de nuestro, o sea, de Ujú. los patriarcas, de cierta forma también vino imbuido esa recompensa ya para el pueblo de Israel con un Nefesh Elokí. Bueno, mira, vamos a entenderlo así. Imaginemos que tú tienes un trabajador, bueno, listo. Entonces, ese trabajador no solamente hace lo que tú le ordenas, sino que se esfuerzan a hacerlo mejor y avanza, incluso te propone cosas y todo esto. Tú haces un sistema de bonificación, vamos a llamarlo así, llamémoslo recompensas, de que después de cada medio año o cada año, al final de año, tú vienes y dices, vamos a escoger al trabajador del mes y le vas a dar una recompensa. Entonces, ¿cuándo se da Mm. esa recompensa? Se da a final de año. O sea, ahí es cuando tú haces el evento y dices, bueno, esta persona reunió méritos, o sea, que lo hacen meritorio, valga la redundancia, de ser el trabajador del año. Entonces acá pasa algo parecido. La recompensa es en el Olam Abba nuevamente. Es a final de año, es decir, a final de todo este ciclo que existe. Pero sí hablamos de méritos. Claro, ese trabajador estuvo haciendo méritos durante todo el año con su trabajo, con su esfuerzo,
incluso yendo más allá de lo que tú le pedías y tú decías, wow, esta persona en verdad ha hecho méritos, o sea, en verdad se lo merece. Decimos, se merece tal o cual cosa, sí, tú se merece más, tal vez, si pudiera darle más, lo haciendo de puesto o tal cosa, o sea, esos méritos se acumulan y se van precisamente haciendo que la persona sin duda va a recibir entonces la recompensa, ¿ok? Entonces, Pero cuando hablamos de que por el mérito de nuestros patriarcas, no decimos que por la recompensa de nuestros patriarcas, dice por el mérito de nuestros patriarcas, el judío recibió el Nefesh Elokit, no estamos hablando de eso, ellos hicieron el mérito, pero no es como tal una recompensa. O sea, ellos lograron precisamente tener ese mérito y lograron que su descendencia, por la misericordia divina, tuvieran esa alma divina, esa alma de Israel que es propia de Israel a través de eso, pero como tal no es una recompensa dentro de lo que estamos diciendo. ¿Ok? no es una recompensa entonces al cumplimiento de esa mitzvah. No, de hecho lo que el Tania lo dice es que por el mérito de ellos, no, nunca menciona la palabra Ah, recompensa. Ujú, y el otro punto era lo siguiente, Rab. Si nuestro tikkun, que es nuestra rectificación o nuestro mejoramiento en este ujú, mundo, al final es un trabajo de tiempo completo, por así decirlo, porque nunca vamos ujú, a mejorar esa cualidad. Y al final ese se convierte en nuestra abodá. Entonces, de ujú, cierta forma, ciertas actitudes que consideramos en términos, no quiero utilizar mal o pecado, pero de cierta mala inclinación que le cuesta ujú. a una persona salir de esa mala inclinación, se podría entender entonces que tal vez ese sea su abodá durante el tiempo que él esté en este mundo hasta que ocurra otra vez su Ujú. segunda venida o algo por el estilo. Bueno, excelente, excelente, muy buena pregunta. Mira, dentro de lo que tú mencionaste en la pregunta, decía que una persona nunca va a superar tal o cual cualidad. En verdad, el proceso normal es que toda persona va a lograr superar algunas cosas, puede ser en esta vida, otra en la otra, pero el tema es que no hay límites. O sea, la persona misma tiene un poder tan, o sea, Hashem le dio un poder tan enorme con su alma de poder incluso cambiar su naturaleza. Incluso una persona que posiblemente tal vez no, pues de pronto no va a poder, en teoría, eliminar tal o cual mala cualidad. Puede ser que si se esfuerza al máximo, Hashem le dé el empujoncito que le falta, así dice el Tania, y logre entonces mejorar eso. Ahora, sin embargo, dentro de todo lo que respecta am, a, dentro de todo lo que respecta al Tikkun Amidot, que es lo que tú mencionabas, a corregir cualidades, debemos aspirar a corregirlas. O sea, porque el tema de saber si yo esto no lo voy a reparar o no, eso no está en nuestro conocimiento. O sea, nuestro conocimiento es, tengo que esforzarme al máximo y corregirlo, ok. Ahora, dentro de lo que se nos ha revelado, puede haber personas que tal vez nunca logren corregir eso. Eso es lo que decía, lo que estaba comentando. Pero eso se llama abodá. Ahora, ¿qué es lo que se llama abodá? No es el pecado. O sea, se llama abodá, es el hecho de sobreponerse y nunca pecar. O sea, cuando estamos hablando de luchar con una mala cualidad y la persona no se deja caer, no se deja llevar, eso se llama abodá. Ya, no hay que incluir aquí como que, bueno, estoy luchando, pequé y otra vez me levanto y otra vez pequé. No, el hecho de pecar no es abodá. Ya, ahí se entendería mal el punto. Hay una lucha, sí, pero esa lucha está incluyendo pecados. ¿Eso tiene solución? Sí, la teshuva no tiene barreras, ok, sí. Pero la boda que se está refiriendo al Tania es la persona que se sobrepone, es decir, que siempre que tiene el deseo, siempre que tiene la mala cualidad, sale a flote él y nunca la hace. Es decir, tiene esa tentación, pero nunca peca. Esa es la boda. La boda es sobreponerse. Ahora, ¿qué pasa entonces con de pronto los que de pronto anhelamos llegar a ese nivel? Dice, todos podemos anhelar a eso, porque como dice el Tratado en Pesajil, dice al camello su carga, es decir, a ti no te han puesto pruebas que tú no puedas manejar. O sea, por lo menos tienes el poder suficiente para no pecar. Se te dio la habilidad y el poder suficiente para que dentro de tus luchas no peques. Entonces, el pecado no es una excusa y lo que se llama bodá es precisamente luchar con esas malas cualidades, pero nunca llegar a pecar. Eso es abodá.
¿ya? Creo que ahí, no sé si queda Ahí, claro, me dices. ahí me quedó completamente claro, Raf. Muchísimas Ujú. gracias. Muy buena pregunta, la verdad, muy buena pregunta. Y importante porque también se puede entender que dentro de lo que llamamos lucha es ese, que también incluye el pecado. Y no, se aspira a que lleguemos a un punto en que no se peque, ya que no pequemos y que estemos, podemos tener tentaciones, pero a final de cuentas nos sobreponemos y nunca llegamos a pecar. Ese es el nivel que Hashem espera también incluso de los justos de las naciones. De pronto no al nivel que espera de los que no están con una conciencia de Dios, porque ellos todavía no tienen esa conciencia y están pecando precisamente, o pueden hacer buenas obras y después hacen otras cosas también, etcétera, o hacen cosas como dice Tania con motivos egoístas. Ok, esa persona no tiene conciencia de Dios, pero del judío que tiene una conciencia de Dios, como ya vimos, incluso muy interna, o de las naciones que ya se han apegado a la Torá, a los preceptos, se espera precisamente un servicio en el que sean justos de las naciones. Ser justos no es solamente recibir el título de Noajida. Ser justo es hacer eso tal cual. Es luchar de tal manera que me mantengo con todas las dificultades y nunca peco. ¿Ok? Y por acá termino por acá preguntó alguien, Ana Ruth. En el chat dice, ¿los noídes tenemos recompensa en un dinero? Sí, claro, lo mencioné en la clase. Dice que está precisamente dicho en el Talmud, en Sanedrín y en diferentes otras partes, que los najidas tienen recompensa por sus 7 preceptos. Los 7 preceptos precisamente son los que van a garantizar el cumplimiento de los 7 preceptos, una recompensa en el Olam Abba. ¿Ok? Pero los najidas también tienen parte en la resurrección de los muertos. Listo, chicos, les deseo una bonita noche. Gracias, Israel, también por el espacio, por la fundación. Gracias a todos. Que pasen una excelente noche con muchas bendiciones y mucha fuerza. Muchas gracias, Gracias, Rafa. Raf, igualmente. Muy Claro, Bueno, buenas noches a chao, todos. chao. Gracias. Bueno, chao. Gracias.